así de simple, Victoria. Yo puedo proponerme que me quieras. Pero si tú todavía vas a estar soñando con el momento en que las cosas cambien con Nicolás, no hay nada que yo pueda hacer. Sergio, por favor, yo no fui a las empresas Alcoy buscando una esperanza con Nicolás. No. Yo fui porque necesitaba pedirle que no me buscara más, que me dejara en paz, eso es todo. ¿Y tú crees que buscándolo es la mejor manera de romper con ese círculo vicioso? Bueno, quizás no, pero... Pero entonces, ¿para qué vas a verlo? ¿Para qué lo buscas? Porque necesitaba mirarlo a los ojos. Yo necesitaba hablar con él, mirarlo y sentir toda esa rabia que siento por él. Esa rabia que es lo único que me hace sentir más fuerte cada día. Victoria, no te entrampes. Tú tienes 1000 razones para ser fuerte y todas están en ti. Dime que no quieres volver a ver a Nicolás. Dímelo. Y yo me encargo del resto. Ay, Sergio, yo me he hecho esa promesa 1000 veces. Pero esta vez no la pienso romper. Yo te voy a dejar a cargo de mis funciones. Eso mientras yo esté de viaje y mientras la junta directiva se decida por otro presidente. Te voy a decir cuáles serán tus futuras instrucciones y por tu cargo no te preocupes. Ay, jefe. ¿Y eso qué importa ahora? ¿Quién se va a fijar en eso ahora? Mire, si a mí el presidente, pues, si yo no le resulto, no importa, señor Hansen, yo pues me pondré a hacer otra cosa y ya. Ese no es el asunto. El asunto es que para mí no es fácil despedirme de mi segundo padre, ¿ves? Porque eso es lo que usted ha significado para mí, señor Hansen. Felipe, no te pongas así. Mire, yo no me voy a desaparecer, vamos a seguir en contacto. Sí, pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Igual, bueno, pues, si eso es lo que usted cree que es bueno para usted y para la señora Adelaida, si ese va a ser su gran futuro, pues yo lo voy a apoyar siempre. Es más, yo debería de estar contento por todas las personas que logren vivir su felicidad y su querer de la manera que es. Ah, y ojo, no lo estoy diciendo con relación a mí. No tiene nada que ver conmigo. No. Yo sé que tú lo dices y lo repites, que estás verdaderamente enamorado de Antonieta. Sí, pero ¿por qué me lo dice así, en ese tono, como si no me cree? Porque yo creo que tú lo dices para creerlo, ¿no? Con todo tu corazón. Yo lo único que te digo es que espero que consigas algo que te haga verdaderamente feliz. Gracias, señora Hansen. Igual yo le deseo lo mismo a usted, ¿sabe? Aunque yo creo que ya esa felicidad que usted consiguió, pues, no creo que nada ni nadie se le vaya a quitar. Pase, está abierto. Mami. Ay, mi amor. Ay, mamita, me vas a hacer mucha falta. Te voy a extrañar demasiado, mami. Ay, yo a ti, mi princesa bella, yo a ti. Muchísimo, no sabes cuánto. ¿Ya te vas? Bueno, estoy esperando que llegue el chofer de Carlos, que ya está por buscarme. Ay, mamita. Ay, mi vida bella. Mi amor, este viaje es muy importante. Es muy importante en este momento. Es la única posibilidad que tengo de que las cosas puedan... Shh, ya, mami, ya. Tú no tienes nada que decirme, tú no tienes nada que explicarme. Tú te mereces ser feliz. Tú te mereces este nuevo camino, esta nueva vida. Y a mí lo único que me importa es que tú seas feliz. Y yo entiendo que a veces la distancia hay que ponerla de por medio para ser feliz. Sí, en este caso la única manera de que la felicidad tenga una oportunidad es poniendo esa distancia. Ay, bueno. Bueno, ya. Ya, porque yo me imagino que nosotras nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Porque tú no te vas a ir para siempre. Por supuesto que no, mi amor. Y el tiempo dirá cuando regreso. Mi linda, pero hay algo que yo quiero pedirte.
quiero pedirte que me prometas algo antes de que yo me vaya. Claro, mami, lo que sea. Pídeme lo que sea que yo lo hago. Dime. Yo necesito que encuentres en tu corazón un lugar para el perdón, para poder perdonar a tu papá. Por favor, no lo puedes dejar solo, que se hunde en su tristeza. Nicolás, soy yo, Florencia. Te he llamado muchas veces, pero no contestas mis llamadas. Necesito verte urgentemente. Por favor, llámame. Un beso. Caramba. Te dio tiempo para atajarte, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, don Hilario, qué vergüenza con usted, pero iba saliendo en este momento. Nicolás me está esperando y... Si quieres decir mentiras, tienes que decirlas bien para que te crean. Acabo de escuchar que Nicolás no está y que el hombre se te perdió. Bueno, ok. Está bien. No me voy a encontrar con Nicolás. Pero tengo un compromiso personal. Vengo de firmar el divorcio. Ah, caramba. Y no tengo una hija. No tengo una hija para contarle toda esta tristeza que siento. No tengo una hacienda para llegar y desahogar todas estas penas. No tengo un amigo. No tengo una casa. No tengo ni siquiera a Moncho para pegarle 4 gritos porque me da consejos. Porque me está huyendo así como se le huye a la peste. Don Hilario, yo... No tengo una silla que pueda decir que es mía para yo poder sentarme. Claro, yo la puedo comprar. Pero cuando yo llegue a comprarla, esa misma silla me va a decir que no. ¿Por qué no? Porque no puedo ser dueño de nada. Mire, don Hilario, yo entiendo lo mal que usted se puede sentir, pero entienda, yo... ¿Tú crees que por lo menos yo me pueda ir de aquí? Con tu perdón. Sabiendo que te arruiné toda la vida. Y que nunca supe cuánto me iba a pesar. Lo puedo hacer. Mami, de verdad, yo no entiendo cómo después de todo lo que te ha hecho mi papá, después de todo lo que te hizo sufrir, tú todavía puedes seguir pensando en él. Mami, mira, yo sé que tú tienes muchas cosas lindas, cosas que yo admiro muchísimo, pero lo entiendo, pero es que esto no, yo no lo puedo entender, mamá, de verdad. Bueno, mi amor, a lo mejor es porque tu papá me regaló lo más bello que tengo en la vida, que es una hija como tú. Y porque sé que ese perdón tuyo le va a devolver a él muchísimas cosas. Cosas que ha perdido. Y a ti te va a devolver algo enorme, algo grandísimo y muy importante, mi amor, que es tu sonrisa, tu felicidad. Si tú recuperas eso, yo puedo ser feliz en cualquier lugar donde vaya, mi amor. En cualquier lugar puedo vivir tranquila. Que tú sonrías así grandote como siempre, que estés feliz, sin tristeza, sin preocupación. Ay, mami. Mamá, tú sabes que yo quiero perdonar a mi papá. Tú lo sabes. Pero no es fácil, mami. No es fácil. Yo sé que no es fácil, claro que no es fácil. Es súper difícil. ¿Y tú sabes por qué es difícil? Porque tu papá y tú tienen en la sangre ese orgullo. Eso lo heredaste de él, mi amor. Lo heredaste de él. Y él no te lo va a hacer fácil. No te lo va a dejar fácil. Pero yo sé que tú me lo puedes prometer. Tú me puedes prometer que lo vas a intentar. Sí. Eso sí te lo puedo prometer. Que lo voy a intentar. Eso es lo que hago todo el tiempo cada vez que lo veo. Ay, Victoria. Mami, ya.
No importa. De verdad no importa. Ya. No te preocupes por mí, que yo voy a estar bien. Y tú lo único que tienes que hacer es disfrutar toda esa felicidad que tienes por delante, ¿ok? Sí, por supuesto que la voy a disfrutar. ¿Y tú sabes por qué la voy a disfrutar, mi amor? Porque si a mí me llegó, yo estoy convencida de que te va a llegar a ti también. Porque tú te la mereces mucho más que yo. Ay, mamita linda. Princesa. Permiso. Ay, yo dije que no me iba a deprimir y no me iba a poner triste, pero bueno, igual me puse. Ay, Amor. mami. Mira, mi amor, ahí está el chofer de Hansel. Ay, pero no se vayan a poner ustedes con esto porque ustedes supuestamente están contentas por mí, ¿no? No, sí, claro que sí. ¡Claro! Ay, amor. Te quiero mucho, amor. Ay, yo también las amo. Vamos, No vamos. saben cuánto las voy a extrañar, mi amor bella. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y seguimos en contacto Ok, siempre. Te quiero, mamá. Yo a ti, mi vida. Dios te bendiga. Chao. Buen viaje, señora Adelaida. Que esté bien. Y haces el favor y me cuida a mi hija. Claro. Pórtense bien. Chao, mami. Chao. Estás triste, Victoria. ¿Qué pasa? Tienes que estar más bien contenta. Tu mamá va a vivir ahora la felicidad que se merece. Sí, yo lo sé, Clementina, solo que estaba pensando en lo distinta que era mi vida a lo que hasta hace nada pensé que era. ¿Cómo puedo pensar en una nueva ilusión si yo ni siquiera sé enfrentar mi realidad? Tú al principio para mí eras un capricho. Era como el melao, que al olerlo a uno se le va la cabeza. Pero después sentí que era otra cosa. Sí, claro. La hija de un campesino de la que usted pensaba que podía disponer. No, era mucho más que eso. Era mucho más que eso porque yo no quería quedarme sin ti. Y te enredé la vida a mi antojo. Yo sé que te hice mucho mal. Tanto mal que hice que te casaras con el tal Nicolás. Y hice que me odiaras tanto. Pero me odiaras tanto. Que ese odio te unió a los del casar. Mire, don Hilario, yo no sé por qué usted dice que Nicolás ha sido una tragedia en mi vida. Yo no sé por qué se empeña en decirlo. Entonces, ¿por qué me esconde la mirada? Si tú eres una mujer bella y hermosa que debería ser la luz de los ojos de tu esposo. Y eres como la sombra de una mujer que se le está apagando la mirada. Don Hilario, por favor, váyase. Si usted se siente responsable por mi suerte, entonces deje que sea yo que me encargue de sortearla el resto de mi vida. Además, a nadie le gusta que alguien venga a decirle lo triste que es la vida de uno. Y si yo te digo lo bonito que puede ser, Florencia, que tú y yo no nos podemos quedar solos. Déjame reparar todo el daño que te hice. Vente conmigo. Vente conmigo y deja de estar rogándole tanto a ese hombre por amor. Don Hilario, por favor, váyase y deje de decir tantas locuras. Dame un beso. Dame un beso para que tú veas que no es una locura. Que mi corazón le tiene que decir muchas cosas al tuyo. Dame un beso. Fernanda, por favor, no vamos a mandar a estudiar a Eugenia a Suiza. Ese no es el camino que vamos a seguir. Obviamente, sin tu consentimiento yo no puedo hacerlo. Pero yo no entiendo por qué los dos están viendo un internado en Suiza como algo tan terrible.
Yo estudié mis últimos años de colegio allí. O sea, mamá, que tú me estabas mandando a Suiza a ver si yo me vuelvo como tú, ¿no? Si eso no es algo terrible, entonces yo no sé qué es. Eugenia, no te voy a permitir que le hables en ese tono a tu mamá. ¿Entendiste? ¿Ves, Leopoldo? Eso es lo que ha aprendido esta niña desde que está relacionada con el muchachito ese. Te aseguro que así le habla él a su mamá. Bueno, se puede entender. Imagínate, un muchacho que viene de un cuadro familiar tan lamentable. Tú no sabes lo que estás diciendo, mamá. Quisieras tú tener una relación de familia como la tienen Yosmir y su mamá. Pero eso es algo que tú nunca vas a poder. Porque eso hay que construirlo con amor. Y de eso tú no sabes nada. Si alguna vez yo le hice sentir que existía alguna posibilidad de que pasara algo entre usted y yo, fue simplemente una confusión. O sea que todo lo que pasó no fue por engañarme, ni porque me quitaste las tierras que yo te di. Florencia, fue por una confusión. No, don Hilario, no se lo estoy diciendo para que usted lo entienda así. ¿Por qué no me dices qué fue lo que te dijo el corazón cuando se confundió? No, es más, ¿por qué no oyes la voz del corazón? Para que sepa que no te estás confundiendo, sino que te está aclarando. Mire, dígame una cosa. ¿Cómo es ese que usted viene a hablarme así, después de que me había dicho que no sabía qué hacer con la tristeza que le había dejado la firma del divorcio con la señora Adelaida? Bueno, porque... No sabe qué decir, ¿verdad? Pues yo se lo voy a decir. La razón es la misma de siempre. Que usted no sabe quedarse con el gusto en la boca. Usted no soporta la idea de que otra persona le quite lo que usted se antoja. Y al parecer, eso es lo que le está pasando ahora todos los días. Pero está bien. Está bien y gracias por recordármelo. Pero déjame dejarte el sabor en la boca de un hombre. De un hombre que no sé por qué razón te quiere. Y te quiere como deberían quererte. De verdad, Florencia. De verdad. Yo no me estoy poniendo del lado de nadie. Claro que sí, porque si no estás de mi lado, estás del lado de ella, porque no puedes estar de los dos lados, papá. Y si es así, pues yo no tengo más nada que hacer aquí. Mi niña no durmió aquí, Leopoldo. Fernanda, la policía me dijo que tenía que esperar 24 horas para actuar. Pero ya yo hablé con la gente de seguridad de la empresa. Y ya están activando todos sus contactos. Esto tiene que ser una pesadilla. Esto no me puede estar pasando a mí, no a mí, Leopoldo, por Dios. Señora Coy, la señorita Eugenia está abajo, acaba de llegar.
tienen a su muchacho. Y para variar, mi hijo tiene la culpa de todo. Llegaste temprano, casi tan temprano como tu papá. ¿Papá? ¿Cuándo se vino mi papá? ¿Cómo se vino? Bueno, parece que se vino por carretera, porque se veía que había manejado toda la noche. Pero cuando llegó amaneciendo y se puso a ver la casa desde afuera. Y se quedó sentado allí en la camioneta ido. Pero apenas le dijeron que tú venías en camino en la avioneta, se volvió a meter en el hueco ese donde está viviendo. Mi papá no tenía por qué haber buscado un sitio como ese para vivir. Mira, Victoria, yo sé que lo que le hizo a tu papá a la señora Adelaida fue horrible, que es mucho más grave de todo lo que ha hecho. Pero mira, yo lo vi esa madrugada allí sentado como un perro apaleado. Y te digo que está arrepentido. Por lo menos a mí me parecía. ¿Qué quieres que yo haga, Genara? Victoria, ¿de verdad a ti no te duele ni un poquito de ver a tu papá en ese estado? Sí. Claro que me duele, Genara. Si tú supieras toda la falta que me hace ver ese hombre como era antes. Verlo así, tan alegre, tan divertido. A ese hombre que me consolaba cuando yo me estropeaba, el que me daba sombra. Yo quisiera volver a ver a ese hombre, pero... ¿Qué quieres que te diga, Genara? Pero con ese dolor que carga encima, Victoria, él no va a ser el mismo hombre que tú quieres que sea. Al menos que tú le des un chance en la vida. Yo sé que lo tengo que perdonar. El problema es que no sé cómo, Genara. Yo quiero, pero no sé cómo. Permitiéndotelo, Victoria, eso es todo lo que tú tienes que hacer. Permítame explicarle, señora. Lo que pasa es que yo fui a pagar un dinero ahí en la casa de doña Carmesita. Se lo fui a dar a la abuelita de Yosmil. Y resulta que, bueno, cuando me doy cuenta, mi hijo estaba ayudando a su hija a salir de esa casa. Ah, pero es que usted no se imagina por dónde. Imagínese, nada más y nada menos, que saltaron el muro del jardín. ¿Qué tal? Eugenia, ¿tú te imaginas todo el sufrimiento que nos causaste? ¿Y por qué Carmencita no nos dijo nada? Porque ella no lo sabía, papá. Es que yo me metí por el patio sin que nadie me viera. Y bueno, me dormí en el cuarto donde tienen los muebles viejos. Y Yosmir me ayudó a meterme sin que nadie se diera cuenta. Y después se fue para su casa para que nadie sospechara. Claro, claro. Y entonces cuando él la fue a ayudar para salir de esa casa, yo me di cuenta. Por supuesto, ellos me rogaron, no vayas a decir nada, no vayas a hablar, pero yo no voy a estar tapando sinvergüenzura. Y mucho menos mortificándole los nervios a la gente cada vez que ustedes le den la gana. Así que te agradezco que abras la boca y digas lo que te pedí. ¿Me escuchaste? ¡Habla ya! ¡Habla! Don Leopoldo, señora Fernanda... Perdón. Mamá, ¿ya nos podemos ir? Sí, claro que nos podemos ir, Yosmir. Pero te esperas un momento. Con permiso. Señora, por favor. Mire, yo me imagino, de verdad que usted debe haber pasado una noche malísima. Yo la entiendo, pero de verdad, como madre, yo le quisiera pedir que no fuera tan dura con el castigo con Eugenia, porque la verdad es que ella la está pasando muy mal, ¿sabe? Yo le agradezco muchísimo que haya traído a Eugenia. Pero yo sé cómo educar a mi hija. Y en cuanto a su hijo, yo espero que usted no aplique la misma teoría con él. Porque usted a él debería encerrarlo para que no saque del buen camino a las muchachas decentes como mi hija. Mamá. Cállate. Vámonos que me la vas a pagar. Vamos. Tú no entiendes nada, mamá. Tú sigues sin entender nada.
¿Aló? Sí, Jonás. Todo está listo ya. Sí, bueno, yo sé que ahora me toca a mí salir a buscar el maletín. Ah, ¿por qué tú dices eso, pues? Ni que eso fuera una bomba. Eso es simplemente dinero sucio y listo. Ok. Yo simplemente tengo que manejar un par de horitas con él y listo, y lo pongo a volar. Tú tenías razón, Jonás. Tenías mucha razón. Tener una hacienda cerca de la frontera es una mina de oro. Y yo sí la sé aprovechar. Tu mamá y tú no pueden estar enfrentadas así. Mira, yo tenía que ir a Los Amanes a ver si Federico no estaba metido en problemas otra vez allá, pero yo no las puedo dejar así, con esos ánimos tan agrios entre ustedes dos. Pues por mí te puedes ir tranquilo, papá. Porque yo no creo que las cosas se vayan a poner ni mejor ni peor de lo que están porque tú te quedes. No, yo no las voy a dejar. Ustedes se vienen conmigo. ¿Y sabes lo que he pensado? Que un viaje nos puede ayudar a ser la familia que queremos. A ser la familia que yo sé que vamos a ser. ¡Hilario! ¡Abre la puerta, el Nicolás del Casal! Aquí no se recibe gente indeseable, a menos que sea nada más el inquilino que es Hilario Guanipa. Chico, pero ¿tú no estabas en Caracas? ¿Eh? Eso mismo pensaba yo de ti. Pero hoy cuando llegué al llano, con mi mujer, me enteré que tú también habías regresado. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A invitarme a almorzar junto con la mujer tuya? ¿Ah? ¿A eso viniste? Mira, tú no vuelves a tocar a Florencia, ni te le acercas más, ni le diriges más la palabra ni aquí, ni en Caracas, ni en ningún lado. Y entiende una cosa, Guanipa. Ayer cuando fuiste a mi casa te salvaste, porque yo no llegué cuando todavía te podía agarrar. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Me estás entendiendo? Tú sabes una cosa, que no te devuelvo el golpe. ¿Sabes por qué? Porque algo tienes que hacer tú con el hombre que te va a quitar la mujer. ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué bueno! Que no lo pudiste encontrar, Nicolás, ayer. Porque si lo hubieras hecho, no hubiéramos tenido este bonito encuentro entre los tres. Hubieras resumido que me voy castigada. Claro que sí, estás castigada, si así lo quieres ver. De todas maneras, si te hubieras quedado aquí, no pudieras salir a ninguna parte. ¿Y cuándo se supone que nos vamos? Lo más pronto posible. Así que arregla tus cosas. Pues entonces yo no puedo ir, papá. Yo no puedo faltar a clase. Yo no puedo dejar de ir al colegio así como así. No tienes que preocuparte por eso. Porque entre las cosas que hacer, una es que tengo que llamar al colegio y plantearles que esto es una situación que amerita atención. Y no creo que haya problema porque tú eres buen estudiante y luego te vas a poner al día. ¿Todo esto para qué, papá? La verdadera razón es que tú también me quieres separar de Yosmir, ¿verdad? Yo no te quiero separar de nadie, sino acercarte a tu mamá. Y a lo mejor unos días lejos de Yosmir te hacen pensar qué es lo mejor para ti. Victoria, por favor, no te metas. Que esto no es asunto tuyo. Esto no tiene nada que ver contigo. Es la primera vez que estoy de acuerdo con este individuo. Tú aquí estás estorbando, este que está estorbando. No me voy, porque es que resulta que a mí me da curiosidad de seguir escuchando lo que ustedes estaban hablando. Porque yo escuché cuando Nicolás, bueno, estaba defendiendo a su esposa amada y querida.
cuando te estaba amenazando a ti. Y por supuesto, yo digo, bueno, nada, ¿qué van a hacer este par? Se van a poner a discutir y a pelear como par de niñitos a ver quién se queda con la mujer. Mira, tú tienes razón. Ya yo dije todo lo que tenía que decir. Ahora tú ocúpate de tu papá. Encárgate de que no siga buscando un mal rato que él está empeñado en encontrar. Y entonces, papá, ya tú decidiste cuál es tu destino. Y tú decidiste quedarte con Florencia y recuperarla a ella, en vez de a tu hija, ¿verdad? Fernanda, ya está todo encaminado. Hablé con Eugenia y le expliqué todo. ¿Y tú todavía sigues contando con ese viaje? Yo me imagino que ya ella estará planeando cómo escaparse. Deja esa actitud, Fernanda. Yo necesito que ustedes dos limen asperezas. ¿Y cómo hago, Leopoldo? Si es ella la que no quiere limar asperezas conmigo. Tú la escuchaste decirme que lo peor y lo más terrible que le podía pasar en la vida era parecerse a mí. Fernanda, cuando uno es joven, uno dice eso de los padres y lo piensa. Pero está en nosotros demostrarles que no somos así. Y tú tienes que poner de tu parte. Ayúdame en eso. Ay, claro que sí, Leopoldo. Claro que quiero escucharte, quiero estar atenta a todo lo que me dices para poder ayudarte. Pero ¿cómo hago, ah? De verdad, yo quiero que mis hijos estén bien conmigo. Yo vivo por ellos. Ay, lo más horrible y lo que más me hiere en esta vida es sentirme odiada por la gente que yo más quiero. Ya verás que en unos días todo va a estar bien. Gracias. Mil gracias, mi amor. ¿Y tantas gracias por qué? Bueno, por empeñarte en que cada día seamos mejores. Y lo estamos logrando. Es que tú no sabes que yo le firmé el divorcio a tu mamá y ahora me siento más solo que nada en la vida. Ay, por favor. Pobrecito mi papá. Se quedó solito. Tan inocente. Por favor, no te hagas la víctima conmigo, papá. Por favor. A mí no me hables así. A mí no me hables así. Porque yo no soy ni víctima ni soy inocente. Tú me debes mucho a mí, ¿sabes? Tú me debes mucho a mí porque esa mujer que tú eres así, bella, una cuarto de milla así, me lo debes a mí. Sí, sí, es verdad. Por favor. Yo te quité la hacienda sin tu ayuda. Bueno, no, sí me ayudaste. Me ayudaste a tenerla, llevándola al borde de la ruina. Pero la estoy levantando, ¿sabes? Y hasta dinero te doy para las acciones esas con las que te quedaste. Así que eres tú el que me debes a mí. Yo debería echarte el cuento de la culebra esa soberbia que mata a la gente. Pero no vale la pena. No vale la pena porque ya te mordió y te envenenó. Sí, es verdad. A mí ni siquiera me debería importar qué es lo que tú haces con esa mujer. Porque a ti ni siquiera te importa el desprecio de Florencia. Pero es ella. Es ella la que te va a castigar con su rechazo que nunca, nunca, papá, va a cambiar para ti.
Aló, hola. ¿Qué pasó? Me enteré que tuviste problemas, pero ¿qué pasó? ¿Pudiste entregar el maletín? Tranquilo, muchacho. Bueno, el único problema que tuve fue que no me pude ir por la carretera de Los Amanes, porque había un operativo de la Guardia Nacional. Pero ya tengo todo bajo control. Ando a caballo por Cantarrana y ya voy a salir. Eso es lo que me preocupa. Hubiese preferido que le pagaras a los guardias antes de meterte en esa hacienda y a caballo. Ay, por favor, Jonás, no te pongas fastidioso, sí. Y de paso, ya yo voy de salida y no me he parado ni un segundo. Lo que pasa es que me recomendaron un camino por el que no me iban a ver. Y de paso, me traje unos binoculares para que no me agarren por sorpresa. Gracias a Dios que me los traje. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien por allí? Jonás, disculpa, sí. Disculpa, pero te tengo que dejar. Tengo algo interesante que tengo que ver. Vamos, chiquito. ¿Cómo quieres que esté tranquilo, mi muñequita? Si te están llevando un pocotón de días lejos de mí y quién sabe hasta cuándo. Esto parece un secuestro, pero legal. Ay, Yasmir, ¿qué más podemos hacer? Es la decisión de mis padres contra la mía. Mira, lo único que nos queda es tener paciencia. Además, son solo unos días. Mi papá tampoco es loco. Él sabe que yo tengo que volver a clases para no perder el año. Yo eso lo tengo que aprender de ti. Tengo que tomármelo con más calma. Claro que sí, Yasmir. Son solo unos días. Unos días en un sitio apartado de todo, rodeada de mi familia. Ay, no, Yasmir, no. Yo no quiero ir a ese viaje. Ni yo tampoco quiero que te vayas, Eugenia. Es que mire, si yo paso un día triste sin ti, imagínate tantos días. Ay, a mí también me pasa lo mismo. No, Eugenia, pero tú me haces más falta de la que puedas entender. Es que mira, yo a ti no te veo en un día y yo estoy sin energía. Yo como que también voy a faltar a clase. Yasmir, no seas descarada. ¿Qué excusa es esa para faltar a clases, ah? Es verdad. Nos vamos a hacer mucha falta. Pero mira, hay que quedarnos tranquilos porque esos días van a pasar súper rápidos y ese viaje no va a cambiar nada. No van a cambiar las cosas entre mi mamá y yo, ni entre tú y yo, Yasmir. Ojalá no sea así, Eugenia. ¿Por qué tú? ¿Tú acaso quieres que las cosas cambien entre nosotros? No, Eugenia, pero entre tu mamá y tú sí. Y no lo digo porque ella me acepte o no, sino que ustedes se quieren. Lo que pasa es que ella tú no eres la misma niñita que hacía antes todo lo que decía su mamá, ¿entiendes? Pero ustedes tienen que aprenderse a querer a partir de ahora, es decir, como tú estás ahorita. Dios mío, mira las cosas que me regala la vida, Dios. Entonces, Federico. Victoria. A ver, Federico, dime una cosa. ¿Para qué vienes a Cantarrana si no puedes sentir que una persona te llega por detrás? A recordarte que tú aquí no eres bienvenido. ¿Acaso no te bastó con lo que pasó la última vez con lo que hiciste? Florencia, ¿no sabes nada de Federico? No tengo idea de dónde puede estar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo de siempre. Que lo mando a que me traiga razones sobre los trabajos que estamos haciendo. La represa que estamos construyendo en la quebrada de los Cariasquitos. Y no aparece por ningún lado el muchachito ahora. Bueno, no sé, Nicolás. A lo mejor se perdió. Él no conoce mucho por estos lados. Bueno, se perdió o decidió hacer otra cosa. Ya estoy arrepentido de haber aceptado que trabajara aquí, porque Federico lo único que hace es causar problemas. Ah, ya, Nicolás, tranquilízate. Cualquier problema que pueda ocasionar Federico, tú lo vas a solucionar. Pero es que son demasiadas cosas, Florencia, y Bueno, todo al mismo tiempo. Escúchame, yo te voy a ayudar en todas las que hagan falta. Porque usted no se va a arrepentir de haberle dado una oportunidad a nuestro matrimonio.
Porque eso fue lo que decidiste, ¿verdad, Nicolás? ¿Rondón? Ya va, Victoria, ya va. Dile a ese peón que baje el arma, ¿sí? Tú siempre con tus exageraciones. Cuando se trata de lo que tú y tu familia están planeando contra mí, todas las exageraciones y los excesos son necesarios. Escucha, Victoria, ¿sí? Vamos a entendernos por las buenas, ¿ok? Yo entré cantarrana por la sencilla razón de buscar el atajo hacia el pueblo, más nada. Y para no pedirte permiso, yo corté el alambre, eso fue todo. Así que déjame ir. Ay, sí, claro, para no pedirme permiso. Porque según tú, esta hacienda sigue siendo de ustedes, de los del Casal. Según tú, yo estoy aquí usurpando estas tierras. Y claro, tú puedes venir aquí cuando tú quieras, cuando a ti te dé la gana. Bueno, Victoria, eso lo estás diciendo tú, ¿no? Yo no tengo nada que ver en eso. Y yo no te voy a contradecir porque tú sabes que en el fondo es verdad. Controla tu lengua, Federico, porque aquí tienes todas las de perder. Pero sí tengo razón, Victoria. Vamos a sincerarnos. ¿Quién eres tú? La hija del bastardo de la familia, que le quitó a mi mamá con trampa lo que era de ella y nunca sería de él. Pero nosotros poco a poco estamos recuperando lo que es nuestro. Y yo que tú no me confío de que tu hacienda no se vuelva a poner más pequeña. Rondón, mucho cuidado con el muchachito malcriado este. Y me haces el favor y me lo llevas derechito a los Samanes. Y hasta que no lo dejes ahí, no te devuelves. No me hace falta que me lleve nadie, yo sé dónde ir. No, sí, hace falta. Y para que veas lo buena que soy contigo y lo considerada que soy, yo te voy a llevar con el Señor para que no te vuelvas a perder. Porque resulta que el Señor sí sabe dónde es el camino. Él te va a llevar derechito. Pero ya te dije que no hace falta. Yo no voy para ningún lado con alguien siguiéndome, Victoria. No me hagas que me rebaje a ese nivel, ¿sí? No me tratas como un delincuente, por favor. Rondón, muévete, Rondón, bájate de ahí. Bájate de ahí, bájate de ahí. Amárralo y te lo llevas en el caballo este. Ok, Victoria, ok. Cálmate. Ok, ¿sí? Esto Hacienda se hace lo que tú digas. ¿Ok? ¿Sí? Pero déjame ir a buscar algo que seguramente se me cayó en el camino. Mira, tú no vas a buscar nada. Tú no vas a buscar nada. Porque resulta que tú te vas ya de aquí. Te vas a ir derechito. Y a lo mejor lo que se te perdió es para que entiendas que aquí tú no tienes nada que buscar.